La mayoría de los casos, no, si no lo puedo recibir. Ok. ¿Sí? Perfecto, maestra, pues me permite presentarla. Chicos, les presento a la licenciada Rubí Guadalupe Cruz Contreras. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, cursante de la maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo. Tiene 5 años de agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Colima, titular de las mesas de homicidios, robos, actualmente en el área de litigación oral. Es docente de la Universidad Vizcaya de las Américas, Campus Manzanillo, de la licenciatura de Derecho y Criminología, y es docente en la Universidad ITC, en la licenciatura en Derecho. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La universidad sí texte, pero sí es correcto el resto. Gracias. Perfecto. Chicos, pues es un gusto que estén nuevamente con nosotros. Maestra, yo voy a estar aquí. Yo apago mi cámara y mi micrófono porque tengo 2 nenas en casa, pero yo estoy aquí por cualquier duda o comentario que tengan. Y la voy Ok, a hacer de host acuerdo. para que pueda compartir su pantalla por si tiene presentación. Sí, perfecto. Muchas gracias. A usted, Hola maestra. chicos, buenas tardes. Un favorzotote, ¿pueden encenderme sus cámaras si son tan amables para saber a quiénes tengo por acá y ver con quién estoy platicando? Ya que nada más me veo yo. Hola, buenas tardes a todos, compañero Juan. ¿Quién más tengo por acá? Quiero ver sus cámaras encendidas. Aprovechando este tema de que las clases ahora son virtuales, pues no es lo mismo estar compartiendo un aula a ya tener pues el contacto virtual y al menos saber pues quiénes son, conocerlos físicamente. Compañero Joaquín, qué milagro. ¿Cuánto tiempo? Que ya no nos Buenas habíamos tardes, mirado. maestra. ¿Cómo está? No se deja ver. Sí, muy Está bien, muy bien. maestra, excelente. Gracias. Sí, a Chicos, sus los órdenes. demás que están aquí conectados, Maestra, perdóneme. Al creo que hacer la son nada más ellos dos. administradora, Ujú. perdón, al hacer la administradora, usted tiene que aceptar a las personas. Entonces, conforme vayan ingresando, usted las va admitiendo. Según yo le había puesto en las opciones que entraran sin permiso, pero ya vi que no, hace rato no, pues me pide permiso cada vez que entra. Entonces, solamente para avisarle. Ok, muchas gracias. Sí, ya me percaté. En ese sentido, chicos, pues creo que nada más tengo de momento ustedes dos. Vamos a ver si durante el transcurso de la charla, pues se van incorporando el resto de los compañeros, ¿vale? Bueno, por acá ya la licenciada me presentó. En el caso del compañero Joaquín, pues ya tengo el gusto. En el caso del compañero Juan, mucho gusto ya pues a conocernos y compartir este pequeño lapso de charla, conferencia o como le gusten llamar, pero no es más que otra cosa pues que compartir conocimientos. El tema de la misma, pues es el reto que tenemos como fiscales en el nuevo sistema ya ni tan nuevo, que es un sistema penal acusatorio, porque pues a partir desde el año 2014 surge la obligación para todos los estados de la República ya tener implementado este sistema en particular, dejando de lado aquel sistema que nos venía rigiendo, que era el sistema inquisitivo, y que ahora pues ya nos encontramos regidos por diferentes principios dentro de ese proceso. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, esencialmente ya está regido por una oralidad, es decir, ya no vamos a fundamentarle a un órgano jurisdiccional a través de un papel, sino que ahora se hace a través de audiencias que son públicas, que son videograbadas, y la palabra hablada pues es la que prevalece. Y ya no se trata de redactar, ya no se trata de fundamentar, porque el juez vaya a leer lo que yo le esté fundamentando, lo que le esté motivando en un documento, sino que esa fundamentación o motivación pues la tengo que hacer en una audiencia, donde además voy a tener una contraparte llamada defensa, que representa directamente los intereses del imputado, y que esa defensa pues tiene la obligación también de contraargumentar las pretensiones que tenga la fiscalía en cada una de las audiencias de acuerdo al propio proceso penal.
Y esa contradicción es otro de los principios que rige nuestro sistema y que al final de cuentas quien va a resolver es un juez llamado, en este caso, si hablamos de una etapa inicial, de una etapa intermedia como juez de control, y si hablamos de un juicio oral, es un tribunal de enjuiciamiento, tribunal que puede ser unitario, un solo juez, o puede ser colegiado, tres jueces en particular. Aquí, ¿qué es lo que sucede? En el caso en concreto, ese juez debe de estar presente en todas las audiencias. Aquí ya no hay de que el secretario de acuerdos va a firmar el acto, de que ya después el juez lo revisa y él lo desahoga. No, simple y sencillamente, si no tenemos a esa persona con nombre y apellido que tenga el cargo de órgano jurisdiccional así determinado por el Poder Judicial, su audiencia no se va a poder llevar a cabo. Y también debemos de tomar en cuenta que las dos primeras etapas del proceso, tanto la inicial como la intermedia, la lleva un juez llamado juez de control, mientras que el tribunal de enjuiciamiento, quien se encarga de desahogar el juicio oral como última etapa de mi proceso, tiene que ser necesariamente otra persona. No puede ser la misma. ¿Por qué? Porque ese tribunal de enjuiciamiento debe de estar ajeno a todo lo que se haya llevado a cabo dentro de las dos etapas anteriores. ¿Por qué debe de estar ajeno? Bueno, porque nosotros estimamos, jurídicamente hablando, que ese órgano jurisdiccional debe de llegar a esa audiencia de juicio oral en blanco y nosotros irle platicando a través de esa palabra hablada, pues cómo fue que sucedieron los hechos, qué tengo para acreditar ese hecho y por qué le atribuyo a esa persona ese hecho delictivo. Y que entonces concluimos que no debe de estar contaminado, no debe de tener o prejuzgar cuál va a ser la determinación que va a obtener y por eso debe de existir esa separación entre el juez que conoce la etapa inicial y el juez que conoce la etapa intermedia al juez que conoce el propio juicio. Y a ese principio se le denomina como un principio de inmediación. El juez debe de estar presente en todas las audiencias, únicamente con esta distinción de que no esté contaminado el tribunal de enjuiciamiento y que sea una persona totalmente diversa. Tenemos principio de concentración y de continuidad. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, que nuestros procesos penales se vuelven más ágiles, que ya no vamos a esperar 3 años, 4 años, 5 años para obtener una sentencia condenatoria o absolutoria. La propia Constitución política nos establece que el lapso máximo que puede durar un proceso en ámbito penal es de 1 año, siempre y cuando esa prórroga del tiempo en particular no sea por defensa del imputado, por defensa del acusado. Si el tiempo de 1 año se prorroga y pasa de esta temporalidad, será justificable únicamente porque el imputado o el acusado esté llevando a cabo el ejercicio de su defensa. Pero ¿qué nos lleva precisamente a esa celeridad? Pues la concentración y la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Que entre una etapa procesal y otra, una audiencia y otra, el tiempo es mínimo. ¿Qué es la concentración? Que en una audiencia no se lleva a cabo nada más un acto procesal, se llevan a cabo varios actos procesales. En el caso en concreto, por ejemplo, si hablábamos de un sistema inquisitivo, ¿qué pasaba? Pues me daba fecha el juez penal en aquel sistema para un careo. Pero si no iba la víctima, pues me daba la fecha a lo mejor dentro de 1 mes, 2 meses, si bien me iba. Acá ya no. Acá, por ejemplo, en los juicios orales son todos los días de manera continua. Si yo lo empiezo el día lunes, el día martes me tienen que fijar testigos, el día miércoles, jueves y así sucesivamente hasta terminar con todo mi cúmulo probatorio. Entonces estamos hablando que estos dos principios pues son los que llevan precisamente la celeridad de los procesos penales obteniendo una determinación pues de manera más pronta. Se busca que sea también expedita, se busca también que esté fundamentada, que esté motivada, pero pues precisamente ese va a ser el tema de esta charla. ¿Con qué retos nos enfrentamos los fiscales al llevar a cabo todo este proceso desde que se tiene conocimiento de la noticia criminal, de una denuncia, querella o de un informe policial homologado, hasta la obtención de una sentencia condenatoria o absolutoria? ¿Con qué nos hemos enfrentado? Y aquí yo no vengo a decir, ay, es que el sistema está en contra del fiscal y todo está a favor de la defensa.
Tampoco vengo a decir que la defensa siempre va a obtener la razón y el fiscal pues no sirve para nada. O sea, no. Simplemente vengo a darles un panorama de cómo está nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, de qué es lo que han estipulado ya nuestros legisladores en estas disposiciones y que sean ustedes quien crean su propio criterio. Que ustedes determinen qué pasa, qué nos falta, qué se tendría que hacer, con la finalidad pues que de esto realmente sea efectivo para quien ya no, para la víctima directamente, para el imputado, para el ofendido, sino para toda la sociedad. Que al final de cuentas, pues esa es la finalidad de nuestro derecho penal. ¿Cuál? Pues preservar la seguridad, la paz social. Que esto pues cada vez se vuelva menos reiterado, que vivamos en una sociedad donde prevalezcan los valores, prevalezca la moral, que a lo mejor suena utópico y que nunca va a pasar si lo queremos ver de esta manera, pero ese es el fin. Y entonces, ¿cómo vamos a llegar a ese fin? Pues precisamente a través de un proceso donde deban de cumplirse ciertas formalidades, tanto legales como constitucionales. Pero ¿cuál es precisamente la chamba que tiene la Fiscalía? Y entonces voy a irles hablando así como de cada etapa y cuáles son esos retos. En ese sentido, debemos de partir desde un precepto constitucional y aquí nos vamos a ir a hablar de derechos humanos, que es un tema muy en boga y pues creo que todos debemos ya de tener clara esta parte, ¿no? El artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades en el ejercicio de sus funciones o dentro de sus competencias pues deben de buscar siempre la manera de que los derechos humanos sean protegidos, que los derechos humanos en caso de alguna violación pues se investiguen, que se sancione, que se respeten, etcétera. Impone obligaciones a los servidores públicos. Al hablar de un proceso penal, obviamente hay servidores públicos. Tenemos un fiscal, tenemos una defensa, tenemos asesores jurídicos que son licenciados en Derecho, que representan directamente los intereses de la víctima ofendida. Recordemos nosotros que la Fiscalía es un representante social. La Fiscalía representa a la sociedad o los intereses sociales. Caso contrario de un asesor jurídico. El asesor jurídico va a representar de forma directa los intereses de la víctima o del ofendido. Y ese asesor jurídico, al igual que un defensor, puede ser público o puede ser privado. Público, paga gobierno del estado, su sueldo cada quincena; privado, pues la propia víctima ofendida paga sus honorarios, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que va a suceder con esta parte de los derechos humanos? Pues todos ellos tienen la obligación de que estos derechos prevalezcan durante todo el proceso. Y es aquí donde empieza a haber un juego de derechos que le asisten por una parte a la víctima y que le asisten por otro lado, en este caso, ¿a quién? Pues al imputado. ¿Cuáles son? En el caso de la víctima tenemos un derecho que es relacionado a una reparación del daño. Reparación del daño que siempre va de la mano pues a una cuantía monetaria. Si bien es cierto, por ejemplo, en un delito de homicidio, si una persona fallece, pues yo no puedo revivirla, yo no puedo decirle aquí está tu familiar. Entonces, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues todo se escucha mal, pero tenemos un valor económico. Entonces, esa reparación del daño pues va a ir encaminada a esa situación. Por otra parte, esa víctima también tiene derecho a que se esclarezcan los hechos y que ese esclarecimiento de los hechos va de la mano al acceso a la justicia, que nos habla el 17 constitucional, y que ese acceso a la justicia pues debe de ser pronta, debe ser expedita, debe de ser imparcial, gratuita y todas estas características de las que ya nosotros conocemos, ¿sí? Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿y quién tiene la obligación de acreditarle al órgano jurisdiccional esos derechos que tiene la víctima y en proporción que ese imputado es el responsable, que el hecho efectivamente sucedió? El fiscal. El fiscal tiene a su cargo un principio procesal en ámbito penal que es la carga de la prueba. El fiscal en todas las etapas de todo mi proceso penal tiene la carga de la prueba, la carga de probar. ¿Qué significa esto? Que si tú afirmas, dime con qué lo acreditas. Dime qué tienes para acreditar que efectivamente eso es cierto y que en consecuencia yo pues te tengo que dar a ti la razón.
y no se la tengo que dar a la defensa. ¿Y por qué no se la tengo que dar a la defensa? Y aquí es donde empezamos a ver ese equilibrio y nos vamos a hacer un análisis de los derechos que tiene el imputado. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, por una parte, una presunción de inocencia. ¿Qué es esa presunción de inocencia? Eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo no puedo a ti, imputado, como órgano jurisdiccional, prejuzgarte. No puedo a ti ya decirte que no hay ninguna otra cosa más que vayamos a obtener una sentencia condenatoria. No, tú eres inocente. ¿Quién me debe a mí demostrar que eres culpable? La fiscalía. ¿Sí? De entrada. Segundo, tiene otro principio, indubio pro reo. ¿Qué significa esto? Que la duda favorece al reo. Si el fiscal no cumple con esa carga de la prueba, si efectivamente no acredita dos extremos jurídicos muy precisos en este ámbito, es decir, el delito y la plena responsabilidad penal de la persona en la comisión de ese hecho delictivo, ¿qué va a pasar? Va a haber una duda. Y ojo, aquí hablamos de plena responsabilidad penal. Aquí no hablamos de que creo, supongo, considero, pareciera, no. Aquí es o no es. No es de que es medio azul, es medio blanco, es medio negro, no. O es blanco o es negro y se acabó. Entonces, si no cumple con esa carga y existe una mínima situación que puede dar lugar a decir que hay una duda, a quien va a favorecer es al reo. Y automáticamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a hablar de una absolución, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ya tenemos una carga de la prueba que en el caso en concreto va a garantizar los derechos de la víctima como reparación del daño, esclarecimiento de los hechos, y que esa carga de la prueba frente a los derechos del imputado, pues estamos hablando de una presunción de inocencia, estamos hablando en el caso en particular de este derecho de indubio pro reo, y además estamos hablando del derecho que tiene el imputado de guardar silencio, de no decir absolutamente nada en relación al hecho. Nadie lo puede obligar. Nadie en el caso en particular puede obligar al imputado a que les rinda una declaración, ¿sí? Y el hecho de que él guarde silencio, ¿qué pasa? No puede ser usado en su contra. Acá ya no hay de que, le voy a dar unos pequeños golpecitos, le voy a torturar, voy a incomunicarlo, ven, dime todo lo que sabes, me firmas y ya con esto yo voy a lograr que te condenen. No, ya no existe. ¿Y por qué ya no existe? Por lo siguiente, y ojo, al decir ya no existe, y también acá estoy viendo que hay chicos que ya han sido mis alumnos y que por favor los que van ingresando, préndanme sus camaritas. No significa que ya no se haga, porque malas prácticas siempre va a haber, y no pretendo tampoco tapar el sol con un dedo. Servidores públicos hay de todo tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que podemos seguir haciéndolo en una etapa de investigación, podemos sostenerlo en una etapa intermedia, pero ¿qué va a suceder con esto? Que al llegar a juicio, esta declaración para nada me va a servir. ¿Por qué? Porque prueba es únicamente lo que se desahoga en el juicio oral. En la etapa de investigación tenemos un dato de prueba, la referencia a una fuente de información. En la etapa intermedia tenemos un medio de prueba. Debo de ofrecer a la persona, aquella persona que me firmó ese documento y que me va a ir a hablar del contenido de ese documento. En la etapa de juicio oral, para efecto de que sea valorada como prueba, tengo que sentar a la persona en un estrado donde a través de técnicas de litigación oral yo obtenga esa información. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, de entrada no voy a poder ofrecer la declaración del imputado en mi etapa intermedia? ¿Por qué no la voy a poder ofrecer? Porque es violatoria de derechos humanos. ¿Cuál derecho? Que él puede declarar o puede no hacerlo. Y si guarda silencio, no puede ser usado en su contra. Y si llegamos al juicio oral, menos lo voy a obligar a que se siente ahí a contestarme todas las interrogantes que yo le haga a través de un interrogatorio o de un contrainterrogatorio. Simple y sencillamente me va a decir, no deseo contestar.
Y si me dice que no deseo contestar, ahí en esa audiencia de juicio oral ante el juez, ante la fiscalía, la defensa, yo no puedo torturarlo, yo no puedo obligarlo, porque simple y sencillamente va a estar fuera de cualquier situación jurídica y de cualquier situación real para lograr que me diga algo de lo que me dijo en mis investigaciones iniciales. Y entonces, ¿qué voy a tener para acreditar esa responsabilidad, para acreditar el delito? Nada. ¿Y cuál va a ser el resultado? Una absolución, ¿sí? Entonces, si se fijan, es así como está nuestro sistema. ¿Qué tiene que hacer el fiscal? ¿Qué tiene o bajo qué reto se tiene que enfrentar para decir que una carpeta está bien integrada y que yo desde etapas preliminares pueda determinar que si llevo un juicio voy a obtener una sentencia condenatoria? Y eso precisamente es algo en lo que todavía nos toca trabajar bastante como fiscalías. Y aquí abro pauta a hablar de dos tipos de información, de dos tipos de formas en cómo se obtiene el conocimiento. ¿Cuáles son esos dos tipos? Por una parte, podemos tener un conocimiento empírico, es decir, aquel que yo tengo a través de mis sentidos, que yo puedo ver, que yo puedo escuchar, que yo puedo oír, que yo puedo hablar, que yo puedo escribir, ¿sí? Y que, por ejemplo, si un testigo se percata en el momento que el imputado le dispara a una persona, él lo vio, él lo escuchó, él se percató y entonces yo le recabo un acta de entrevista. ¿Sí? ¿A qué? Pues al testigo. Y es un conocimiento empírico, porque es algo que él vivió y son circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión que él sabe precisamente por ese contacto que tuvo al momento de la comisión del hecho delictivo. Pero por otra parte, tenemos un conocimiento científico. ¿Cuál es ese conocimiento científico? Pues aquel que se obtiene a través de un arte, oficio, profesión, alguna experticia que requiero para corroborar que ese hecho fáctico realmente sucedió, como una persona o varias personas a través de sus sentidos me dicen que sucedió. ¿Y cómo va a ser irrefutable entonces para decir que así fue? Pues un conocimiento científico. ¿Y qué es lo que nos está fallando como fiscales? Pues precisamente tener ese conocimiento científico. Que nos quedamos cortos al momento de que tenemos conocimiento de la noticia criminal para estar agotando todos los medios, todas las formas científicas que tenemos para saber si fue lo que yo digo que pasó, lo que realmente sucedió al momento de los hechos. Aquí, ojo, sí, todas las fiscalías, incluso dentro de la República Mexicana, no es como que tengan lo plus ultra científicamente hablando, como las series que vemos en Netflix o que vemos en alguna otra red, de que ven una huella y automáticamente la meten en un sistema y les arroja a todas las personas y, o sea, no, tampoco tenemos ese tipo de mecanismos, ¿sí? Para también quitarnos como esa parte errónea o que a lo mejor la propia publicidad nos ha llevado a tenerla con nosotros. Pero sí tenemos medios, reitero, no son como lo plus ultra, no es como que así súper completo, pero sí tenemos. Y muchas veces como fiscales eso es lo que olvidamos, hacer mano de ese conocimiento científico. ¿Por qué? Porque recordemos algo. En este sistema, la valoración que el órgano jurisdiccional va a hacer de la prueba, del medio de prueba o del dato de prueba, es libre. Ya no hay una valoración de la prueba tasada. Ya no tenemos un código nacional que me dice, a la testimonial le vas a dar valor semipleno. Al dictamen pericial le vas a dar valor pleno. ¿Sí? O sea, ya no tenemos estos códigos penales, ni estos códigos nacionales de procedimientos penales. Ya no. ¿Quién valora la prueba? El órgano jurisdiccional. ¿Quién valora el dato de prueba? El órgano jurisdiccional. ¿Cuáles son los límites que tiene ese órgano jurisdiccional para valorar esa prueba? La lógica, las máximas de la experiencia y el conocimiento científico. La lógica son principios lógicos a través de los cuales se pueden hacer deducciones de lo general a lo particular, ¿sí?
Las máximas de la experiencia es aquello que se hace de manera consuetudinaria y que de forma social ya se entiende que esa es la forma como sucede. Por ejemplo, si yo les digo que llueve de abajo hacia arriba, pues no, llueve de arriba hacia abajo y eso todos lo sabemos. Esa es una máxima de la experiencia, aquello que ya está tasado dentro de la propia sociedad y que no hay forma de que sea de manera contraria. Pero ¿qué viene a reforzar esta libre valoración? El conocimiento científico. ¿Y quién le va a dar al juez ese conocimiento científico? ¿Quién tiene la obligación de aportarlo? La fiscalía. Pero si la fiscalía no lo oferta, pues ¿con qué nos vamos a quedar? Lógica, máximas de la experiencia. ¿Y dónde está tu conocimiento científico? Porque aquí entra otro de los puntos que muchas veces dejamos de lado. Pongamos un ejemplo. En el caso en particular, vamos a anular el conocimiento científico y planeamos llevar mi proceso únicamente con un conocimiento empírico, donde entonces el juez va a tener que valorar a través de los principios de la lógica y a través de las máximas de la experiencia. Pero si yo ahorita a ustedes les proyecto un video, cualquier video, un documental de derechos humanos, si ustedes quieren, y les pregunto, compañero Juan, ¿qué fue lo que usted alcanzó a percibir en ese video? Probablemente me va a decir que una paloma de color blanco, que estaba volando y que en el piso había perritos, ¿no? Un decir. Y si le pregunto, compañero Joaquín, ¿qué vio usted de ese video? Ah, no, pues yo vi que no había perritos, eran gatos. Y aparte la paloma no estaba volando, estaba en una fuente tomando agua. ¿Sí explico? ¿Por qué? Porque entra aquí la psicología del testimonio. No todos, jamás en la vida, ante un hecho, percibimos lo mismo. Cada quien lo percibe de acuerdo a la propia perspectiva que tenga ese hecho en particular. Y lo que una persona dice, la otra no lo va a decir exactamente. Siempre va a haber una variación, porque así es nuestro nivel cognitivo. Cada quien percibe de acuerdo a la percepción que se tenga en su propia cabecita. Y entonces esto puede estar sujeto a que existan contradicciones, a que existan disyuntivas entre una información y otra. ¿Y qué pasa con esto? Pues entonces aquí la pregunta es, ¿causaremos convicción en el órgano jurisdiccional más allá de toda duda razonable para sostener una sentencia condenatoria? Pues no lo creo. ¿Qué es lo realmente exacto? El conocimiento científico. Y entonces aquí vamos a partir, ¿cómo voy a aplicar yo el conocimiento científico en cada una de las etapas procesales? ¿Que engloba qué? Pues mi proceso. Y primero hablamos de una etapa de investigación. Esa etapa de investigación inicia desde el momento que la fiscalía pues tiene conocimiento de la noticia criminal. ¿Cuál es ese conocimiento de la noticia criminal? A través de una denuncia, a través de una querella o a través de un informe policial homologado. Desde el momento que alguien va y le dice al fiscal, oye fiscal, sucedió un delito, sucedió un hecho que se encuadra en una conducta típica que está en el Código Penal y por ende pues debes de empezar a investigar. Y si hablamos de un informe policial homologado, tenemos aquí los supuestos de que puede ser con detenido o puede ser un informe sin detenido. Y digo, yo aquí lo manejo como que todos tuviéramos conocimiento, pero ¿qué es un informe policial homologado? Es un documento que emite una corporación policíaca que tiene conocimiento de una noticia criminal y que a su vez, a través de ese registro, le hace saber al fiscal la actualización de esa conducta delictiva. Ese documento es un formato que se aplica a nivel nacional. Todas las corporaciones tienen ese mismo formato, por eso se llama homologado, uno solo para todas, y hay que llenarlo de acuerdo a esos espacios que ya vienen predeterminados dentro de ese informe. Y entonces ese informe puede ser con detenido y puede ser sin detenido. ¿Cuándo será con detenido? Cuando se actualice algún delito en flagrancia. ¿Y qué es la flagrancia? Bueno, entonces aquí hablamos del 146 del Código Nacional y establecemos que son 3 tipos. En el momento de estar cometiendo el delito, inmediatamente después de haberlo cometido, siempre y cuando existe una persecución inmediata e ininterrumpida, o por el señalamiento directo de la víctima, de copartícipe, testigo, ofendido, o que se encuentre en poder de ese sujeto activo
de objetos, productos, instrumentos del delito. Y también siempre y cuando existe una persecución inmediata e ininterrumpida. ¿Cuál es la obligación del fiscal a partir de que tiene conocimiento de esta noticia criminal? Investigar. ¿Investigar qué? Partiendo de una premisa llamada teoría del caso. ¿Qué me dice esa teoría del caso? ¿Qué es una teoría del caso? Es una hipótesis. Es una hipótesis que se debe de plantear la fiscalía desde el momento que conoce la noticia criminal, en donde debe de preguntarse qué pasó el día de los hechos. Y que la respuesta a esa pregunta contenga 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Primero, ¿cuál fue el hecho? Circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión. Segundo, ya tengo un hecho. Ahora yo, fiscal, me voy a preguntar qué delitos actualiza. ¿De cuál? Pues de toda la gama que me da cada código penal, de cada entidad federativa, cuál o cuáles son los delitos que resultan actualizados con esa conducta, ¿sí? O en este caso de acción o de omisión. Y el tercero, y el más relevante, que da pauta que entonces el fiscal inicie a hacer su actividad de ente investigador, es cómo voy yo a acreditar ese hecho que configura ese delito. ¿Y con qué lo tengo que acreditar? Con datos de prueba. Datos de prueba. En una etapa de investigación no hay necesidad de desahogar testigos, de desahogar peritos. En una etapa de investigación basta con la fuente de información, es decir, basta con el documento, con el dictamen pericial remitido por el perito fulanito de tal, con el acta de entrevista recabada al señor fulanito de tal por la fiscalía en tal fecha, por el acta de inspección llevada a cabo por el policía investigador en tal fecha, ¿sí? El documento. ¿Y esos documentos dónde los encuentro? En mi carpeta de investigación, que es lo que el fiscal tiene que estar elaborando durante toda esta etapa. Y desde aquí ya debe de hacerse ese planteamiento. ¿Y por qué debe de hacérselo? Porque esto es lo que se va a llevar durante el resto del proceso, hasta un juicio. Entonces, no hay que minimizar como fiscales. ¡Ay, es una etapa de investigación inicial! Todavía falta mucho por el juicio, no pasa nada. No, desde aquí yo debo ya de ponerme a investigar de manera exhaustiva, teniendo plenamente planeada mi línea de cuál es mi teoría del caso. Y a través de ello, pues empezar a ejercitar todos los actos de investigación que estime pertinentes. ¿Qué pasa con la fiscalía en esta primera etapa? Pues precisamente pasa lo que les menciono, que como considera o consideramos, y me incluyo porque también estoy dentro del ámbito, que para esta etapa no es necesaria una investigación exhaustiva. ¿Y por qué no es necesaria? Por lo siguiente. Hay una audiencia llamada audiencia inicial, que es la primera audiencia que se da en mi etapa de investigación. Y en esa audiencia inicial, yo voy a poder llevar a cabo 5 actos procesales. Control de la legalidad de la detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y el plazo de investigación complementario. El que resulta relevante para esta etapa de investigación es la vinculación a proceso, ¿sí? ¿Dónde encontramos regulada la vinculación a proceso? En el artículo 19 constitucional. Y en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Esa vinculación de proceso, nosotros como ministerios públicos investigamos de manera laxa porque sabemos que para esa vinculación a proceso, y si ustedes se van a leer el 19 constitucional, se van a percatar que el propio auto de vinculación, que no es más que otra cosa, que el imputado quede sujeto al proceso, que entonces tenga que enfrentar todas las consecuencias jurídicas durante las etapas restantes, no me exige una plena responsabilidad penal. No me exige que se acredite un delito. La plena responsabilidad penal y la acreditación del delito, ¿a dónde se va? Al juicio oral. Allá sí tengo que acreditarlo, porque allá sí será prueba. Y allá sí habrá una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria.
Y entonces por eso, desde el momento que tenemos conocimiento de la noticia criminal, investigamos y llevamos o ejercemos la acción penal en esa audiencia inicial, digo, ay, pues ¿para qué investigo? Al final de cuentas la vinculación al proceso no me exige. La vinculación al proceso me dice, así, sencillito, acreditar un hecho que la ley señala como delito. Ojo, no un delito. Es diferente un delito con sus elementos objetivos, subjetivos y normativos a un hecho que la ley señala como delito. A que se presuma que esa tipificación de mi código penal se actualiza en ese caso en particular. Y además, no me habla de una plena responsabilidad, me habla de una probable responsabilidad penal, no plena. Entonces el fiscal dice, bueno, con esto es suficiente, ¿para qué quiero más? ¿Para qué voy a ponerme a indagar más si con esto yo sé que el órgano jurisdiccional me va a otorgar a mí una autovinculación al proceso? Y esto, el imputado, desde la perspectiva del imputado, ¿cómo lo vemos? Bueno, porque hay una presunción de inocencia, entonces así como de te sujeta a proceso, pero pues todavía ni te estoy diciendo que eres responsable, ni tampoco te voy a decir que hay una sentencia condenatoria, ni nada, o sea, espérate, nada más pues enfréntalo y ya en la sentencia vemos si sí o si no, ¿sí me explico? Y eso es lo que lleva pues a que no se haga esta investigación exhaustiva desde una investigación inicial, nos vamos a una vinculación y por lo general en la práctica, sí es cierto, si yo les digo, bueno, a ver, de 10 audiencias de vinculación al proceso, ¿cuántas han sido en sentido positivo? Es decir, que el órgano jurisdiccional vincula proceso y por el contrario no diga, no voy a vincular, les puedo decir 9. ¿Sí me explico? Atendiendo a este estándar de prueba indiciario. Y entonces, ¿qué sucede? Ya el juez dijo, sí, te vinculo. Y el fiscal, pues ya, bravo, sí, lo hice, me vincularon. Ok, ¿qué sigue, fiscal? Y en esa misma audiencia pides un plazo de investigación complementaria. ¿Para qué es la investigación complementaria? Precisamente para complementar lo que no hayas hecho anteriormente a que llegaras a esa audiencia inicial y pidieras una vinculación. Y entonces ahora, fiscal, no significa que el que ya hayas vinculado es llegar a tu oficina, agarrar tu carpetita y meterla al último cajón que tengas y hacer como que ya no pasó nada y ya lo vinculaste y para ti ya es que esa persona pues va a estar ahí toda su vida. No. Porque aparte, aquí también hay que tomar en cuenta, tenemos algo, las medidas cautelares. No significa que una persona vinculada a proceso va a estar privada de su libertad en un centro de reinserción social. Acuérdense ustedes que la prisión preventiva ahora ya en ese sistema es la última opción. Antes de esa prisión tenemos 13 más. ¿Dónde las encontramos? Artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos 13 opciones para garantizar que el imputado no se sustraiga de la acción de la justicia, que el imputado no obstaculice una investigación, que el imputado en el caso en concreto no afecte o ponga en peligro a la víctima ofendida o a la sociedad en general. Y si esas 3 opciones no son suficientes, bueno, hablamos de una prisión y aquí también tomando en cuenta de manera excepcional la prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál es la prisión preventiva oficiosa? Aquella que estipula el 19 constitucional en delitos, ojo, acá ya no hay delitos graves o no graves, delitos de alto impacto. ¿Cuáles son los delitos de alto impacto? Homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada de personas por particulares, delitos sexuales contra menores, robo de hidrocarburos, robo a casa habitación, robo de transporte de carga y delitos electorales cometidos con razón de programas sociales, ¿sí? Entonces, esos delitos de manera excepcional, sí, de FAU, la persona va a estar privada de la libertad porque el 19 constitucional me lo dice. Y que aquí también hay una disyuntiva en el sentido de que este catálogo pues se amplió. ¿Y dónde está la presunción de inocencia? Si se supone que eras inocente y cuando eran anteriormente a la reforma del 2021, en mayo del 2021, no, 2020, mayo del 2020, eran 6 delitos los que ameritaban la prisión preventiva oficiosa, ahora ya son aproximadamente 10 o 11 delitos. Entonces, existen corrientes en ese sentido, pero así está ya la Constitución, ¿sí?
Y entonces, volviendo a esto, ¿qué es lo que sucede? No implica una vinculación que la persona vaya a estar privada de la libertad, no. Puede enfrentar el proceso sin ningún problema en libertad, sujeto a esas medidas cautelares. Y entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues ya tengo una vinculación, ya hay medidas, y ahora viene el plazo de investigación complementaria, que es para que la fiscalía pues investigue aquello que no haya realizado antes de llegar a esa audiencia inicial, para que perfeccione su investigación. ¿Y qué es lo relevante aquí? Que este es el último momento procesal para que la fiscalía lleve a cabo un acto de investigación. ¿Y por qué el último momento procesal? Porque si a mí como investigación complementaria me dieron 3 meses, el último día de esos 3 meses, como fiscal, debo de cerrar investigación. ¿Qué implica el cerrar investigación? Que yo como fiscal ya no puedo agregar absolutamente nada a mi carpeta. Nada. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que eso que yo tenga en mi carpeta hasta el cierre de investigación es lo que me voy a llevar al filtro de la siguiente etapa, que es la etapa intermedia, y que en consecuencia va a llegar ¿a dónde? Al juicio oral. Pero a ver, espérate, vamos haciendo un panorama fiscal. ¿Obtuviste una vinculación? Porque hay un hecho que la ley señala como delito y una probable responsabilidad. Te dieron 3 meses para completar tu investigación, que cerraras esa investigación. Y ojo, lo que hayas investigado debe de ser suficiente, ya no para un hecho que la ley señala como delito, sino para un delito. Ya no para una probable responsabilidad penal, sino para una plena responsabilidad penal. Y entonces, ¿qué pasó? No, pues es que yo salí de la audiencia inicial, pues me vincularon al proceso y la verdad yo lo dejé guardado en mi cajón. Y apenas hoy que ya tengo que cerrar investigación, anuncio que cerré mi investigación, porque ya lo tengo que hacer, porque ya se me acabó el tiempo. Y lo cierro. Y así se va mi carpeta, ¿a dónde? A juicio. ¿Y qué va a pasar en juicio? Pues simple y sencillamente ténganlo por seguro que no voy a tener nada para sostener ni el delito ni la plena responsabilidad penal. Y esto es algo que muchas veces nosotros como fiscales no visualizamos y creemos que es bien sencillito y creemos que el llegar a un juicio es así nada más como llegar y platicarle al juez y adiós y ya. No, no es así. Realmente ya con este sistema hablamos de un preámbulo de argumentación, de fundamentación muy grande. Porque acá ya no es de, a ver, su señoría, espérame 10 minutitos, déjeme, voy y leo y ahorita vengo. No, lo tienes que hacer en ese momento. ¿Y dónde yo voy a dejar relucir como fiscal que mi investigación fue negligente? En el juicio. ¿Y por qué en el juicio? Porque resulta que ahí ya voy a llevar a todas las personas que en su momento participaron en mi investigación y les voy a obtener la información que ellas me virtieron a través de un interrogatorio. Pero ojo, no nada más va a ser un interrogatorio. Recuerden que hay un principio de contradicción. ¿Y cuál es ese principio de contradicción? Que la defensa va a contrainterrogar, que la defensa también va a preguntar. Y entonces, ¿qué va a pasar? La credibilidad de cada uno de los testigos, el soporte de cada uno de los testigos para acreditar el delito y la plena responsabilidad no va a ser suficiente. ¿Y cuál va a ser el resultado de una sentencia? Absolutoria. ¿Y de qué sirvió todo el otro engrane que yo puse a trabajar a los órganos del Estado durante todo mi proceso? Nada. Gastamos dinero, gastamos tiempo, gastamos personal, gastamos todo y no hay un resultado positivo. ¿Y en qué nos basamos? Desgraciadamente, como instituciones públicas, en muchas ocasiones nos basamos en cuestiones estadísticas. Más que en llevar un asunto a culminar de manera satisfactoria, vemos números. Números, y para eso son números. Y creo que esta es una parte errónea que no nos hemos quitado de nuestra cabecita, ¿sí? Y ojo aquí, debemos también tomar en cuenta que ya no se puede como que ofrecer todo tipo de pruebas. En ámbito penal, si bien es cierto, hago referencia a esa fuente de información en una etapa de investigación. En una etapa intermedia ofrezco mis medios de prueba,
¿Y cuáles son esos medios de prueba que yo puedo ofrecer en mi etapa intermedia? Únicamente 4. Y son los únicos que yo me voy a llevar a juicio. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Testimoniales, periciales, documentales y materiales. Nada más. No hay de otra. Acá ya no hay que careos, ya no hay que inspecciones judiciales, ya no existe, ¿sí? Para que ya en el sistema no hablen de, y quiero un careo con el imputado. No se puede, no existe. ¿Por qué? Por este derecho, ¿de qué? De no declarar. Entonces únicamente son esos 4. ¿Y qué va a pasar? Pues voy a llegar a un juicio donde tengo que sentar a todos mis testigos y a todos mis peritos para que me hablen del contenido de cada uno de los documentos que emitieron. Y me van a decir ustedes, bueno, ¿y dónde están los documentales y las materiales? ¿Cómo le voy a hacer? Nada más voy a llegar y le voy a decir, señoría, aquí tengo este documento, señoría, aquí tengo esta prueba material, valórela y nos vemos, gracias. No. Debo de incorporar esas pruebas materiales, debo de incorporar esas pruebas documentales. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través de un testigo, a través de un perito. ¿Con qué finalidad? Pues que esa persona sea la encargada de hacerme el reconocimiento de esa prueba documental, de hacerme el reconocimiento de esa prueba material, que me desglose, que me diga por qué la reconoce, que me diga de qué se trata, que me dé información que existe en ese documento, que existe en esa prueba material, y entonces yo poder llevar a cabo la incorporación. Y una vez efectuada la incorporación, pues entonces ese órgano jurisdiccional tendrá que llevar a cabo la valoración a través de estos 3 límites de los que hablábamos, decidiendo si emite una sentencia condenatoria o si emite una sentencia absolutoria. ¿Y qué es lo que vamos entonces a hablar en el momento de llegar a este juicio? Que ya no es una vinculación, que ya no es aquel momento procesal en una etapa de investigación donde decíamos, no pasa nada, basta con un indicio, basta con una presunción. No, acá ya está en juego la libertad de una persona y está en juego el bien jurídico tutelado en favor de la víctima por la comisión de ese hecho delictivo. Llámese la libertad y seguridad sexual, llámese la vida, llámese la libertad, cualquier afectación a cualquier bien jurídico, y no estamos tratando con papeles, estamos tratando con personas, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues precisamente esto, que no vemos más allá de lo que puedo yo obtener una vinculación y que en un juicio pues ya no me va a servir. Y no me va a servir, y no me va a servir, y no me va a servir. Y ese chip que tenemos como fiscales es lo que nos ha costado mucho trabajo erradicar. De que ya no basta con hacer que trabajo, ya no basta con hacer que un conocimiento empírico me va a funcionar. Ya no basta con decir vinculé a proceso y ya acabé. No, tengo que visualizarme a un juicio. Al menos acá en el estado de Colima, lo que perjudica tal vez es que el Ministerio Público que inicia la investigación no es el que se lleva la carpeta a un juicio oral. Hay una división entre un área y otra, y un fiscal es el que se encarga de investigar y otro fiscal es el que lleva esa causa penal ante un juicio oral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo como fiscal investigador investigo, vinculo y yo siento que ya ahí acabó mi trabajo, porque ya no hago más. ¿Y cuándo viene el problema? Pues cuando llegamos a un juicio. Y ya cuando llegamos a un juicio empezamos a ver todo esto. ¿Y qué sucede? No, pues es que tú no supiste hacerlo. A ver, espérate, ¿yo no supe hacerlo? ¿O no hubo realmente un conocimiento científico que tú me aportaras a esta carpeta de investigación? ¿Sí? Y les pongo por acá un ejemplo para que nos quede un poquito claro a qué quiero llegar con eso. En el caso en particular, tuve por ahí un asunto de un feminicidio y de un feminicidio en grado de tentativa. Este hecho sucede en un domicilio, era el domicilio familiar, donde vivía mamá, papá e hija, o hijo, como le quieran poner. El papá priva de la vida a la mamá y además trata de privar de la vida al menor, ¿no? Y digo trata porque el menor no fallece, el menor queda con vida. Obviamente sí, las lesiones ocasionadas sí fueron de las que ponen en peligro la vida, duró aproximadamente 15 días internado
y demás, y la mamá sí falleció. En ese contexto, este hecho fue o percibido a través de los sentidos de los papás de él, fue percibido por los tíos de él y pues inicia el proceso, se lleva a cabo la investigación y toda esta parte. La menor en su momento reciente aconteció el hecho, pues sí narró todo lo que había pasado. Los papás, los tíos narraron todo lo que había pasado. Vinculamos a proceso, todo muy bonito. Se aseguró un instrumento del delito en el lugar del hecho, específicamente un arma punzocortante. Había un dictamen de genética que decía que en los perfiles obtenidos de ese instrumento era el de las dos víctimas y de un sujeto hombre no identificado, ¿no? Por ejemplo. Y es lo único que hizo el fiscal y que dijo, bueno, pues ya tengo todo, vámonos, llegamos a juicio. ¿Qué pasó cuando llegamos a juicio? Resulta que en este supuesto, quien tenía a la menor eran los papás de él, por una determinación de un juzgado familiar, donde se le pide parecer al menor y el menor dice, yo me quiero ir con mis abuelitos paternos. Y era lógico porque el menor desde chiquito había vivido ahí, sí, o sea, había tenido ese contacto, eran vecinos. Entonces, pues para él su familia eran sus abuelos paternos y se queda con ellos por esa determinación del juez familiar. Obviamente, al llegar a un juicio, los papás, los tíos del acusado, que en un primer momento tuvieron contacto con el hecho, dicen, no quiero declarar. Y es un derecho que les concede el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando se tiene una relación de parentesco con los imputados, no puedes obligarlos a rendir una declaración, ¿sí? Entonces, sencillamente la juez les hace saber este derecho y ellos dicen, no voy a declarar. La menor tiene que ser valorada psicológicamente para ver si está en condiciones de emitir una declaración y aparte preguntarle si desea declarar. Se le pregunta a la menor y ¿qué creen que dijo? Que no quiere declarar, que no quiere que se le haga ninguna valoración psicológica. Influenciada, sí, por los abuelos paternos, que lo que buscaban, pues es que el acusado saliera en libertad, obviamente. Y yo como fiscal, ¿qué hacía? ¿Qué tenía? Pues tenía una navaja que estaba en un lugar del hecho, que me decía que había perfiles de las dos víctimas y de un sujeto hombre no identificado, tenía una necropsia, tenía un descriptivo y clasificativo de lesiones, tenía una doctora que me decía que llegaron sí al hospital y que una de las femeninas ya estaba muerta y la otra, en el caso en particular, duró ahí internada una semana. Y tenía el dicho de la mamá y de la hermana de la víctima que falleció, donde me decía que pues el hombre era muy celoso, posesivo, que no la dejaba salir, etcétera. ¿Cómo se enteraron ellos de la noticia? Y ya. Aquí la pregunta es, ¿tengo cómo acreditar el delito? Sí. Hay una privación de la vida que no fue producida por sí mismo, fueron agentes externos. Hay razones de género para hablar de un feminicidio, de una tentativa de feminicidio. Y sí tenía como acreditar el delito, pero ¿qué me faltaba? La responsabilidad. Y no es una responsabilidad en un sentido probable, tiene que ser plena. Plena responsabilidad penal. Ah, y en este caso por acá me falta. Había el dicho de un testigo que vivía a espaldas de la casa, que el acusado se brinca a esa casa y se va. Y el testigo, pues, estaba en silla de ruedas, ve que está en su casa y le dice, oye, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y él dice, ábreme porque me voy a ir. Es lo único que le dice, ábreme porque voy a ir. Estaba oscuro, el testigo no vio, pues, si traía sangre o algo por el estilo. Él, por el mismo temor de cómo llega y lo intimida para que la abriera y salirse por su casa, pues, él le quita la llave y se va. Y era lo único. Y ustedes me van a decir, bueno, pues, es que él fue. Si él se brincó y el testigo dice que fue ese día previo o posterior minutos al hecho y demás, ajá. ¿Y creen ustedes que eso es suficiente para demostrarlo de forma plena? Para decir que hay una plena responsabilidad penal y que no opere una duda razonable en favor del imputado, bueno, acusado ya en esta etapa procesal, ¿o no es suficiente? A ver,
Chicos, hablen. ¿Sí es suficiente o no es suficiente? Bueno, yo no soy muy abogado, no tengo mucha experiencia, pero para mí que sí es suficiente porque tiene los elementos y los hechos y tiene, como bien lo explicó, los elementos para acreditarlo. Digo, Ok. repito, no soy abogado, pero está muy interesante tener este conocimiento, ¿no? Sí, Gracias. sí, sí, de acuerdo, y está bien, es válido. A ver, los chicos que por acá son abogados, ya. ¿Sí se puede, no se puede? ¿Por qué sí, por qué no? A ver, los escucho. Yo, maestra. Dígame, compañerito, adelante. Voy a mover un poco mi celular, porque se me está descargando. Dígame. Sí. Yo creo que no son suficientes así como lo explica, porque dice que estaba oscuro y que no vio si traía sangre, si pues falta que proporcione más datos o no pudo verlos. Ajá. No, ahí faltaba que aportara más información o que se recabara más información. Sí, y entonces a esto quiero llegar. No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay una duda razonable. ¿Cuál es la duda razonable? Bueno, ¿a ti quién te dice que no había otra persona en el domicilio y no era él? ¿A ti quién te dice que a lo mejor él no consumió narcóticos y estaba drogado y por eso se fue? Porque llegó y ya las vio muertas y pues dijo, lo impactó y él se quiso ir por eso. ¿Sí me explico? O sea, y hay una duda razonable de que efectivamente él hubiera sido o no hubiera sido la persona que cometió el hecho. ¿Qué debió hacer el fiscal? Para que entonces llegando a un juicio, indistintamente de que los familiares no declararan, de que la menor no declarara, decir, él fue, a ver, si tienes el instrumento del delito, si lo aseguraste en el lugar del hecho, si ya hay un dictamen en genética forense que te dice que ahí hay un perfil de las dos víctimas y de un sujeto hombre no identificado, ¿por qué no le pediste una muestra de genética al imputado? Para que mandaras a confrontar genéticamente si ese perfil de ese sujeto hombre no identificado era de él. Ojo aquí, para los que ya conocen la materia, obviamente si llegas con el imputado y le dices, oye, dame una muestra para perfil genético, pues te va a decir que no, ¿sí? Pero hay forma de obligar a que él te la dé. Es un acto de investigación que requiere control judicial. Y si el juez le dice, tienes que darlo, lo va a dar y lo tiene que dar. ¿A quién le toca pedir esto? A la fiscalía. ¿Qué hubiera pasado si yo tuviera esa prueba de perfil genético, donde yo un perito de genética me dijera, es el perfil de las dos víctimas y del acusado Juan Pérez? A ver, ¿Y lo entonces acusaron, ahora sí, licenciada? perdón, Perdón. ¿Y lo acusaron? ¿Lo acusaron? O sea, ¿salió finalmente acusado el imputado? lo condenaron, ¿se refiere usted? Sí. Sí, sí lo condenaron, pero ahorita le voy a decir por qué. Porque ahí la estrategia obviamente pues la tuve que cambiar, porque con lo que tenía y viendo cómo se desarrolló el juicio, pues lo iban a absolver. Eso era lógico, o lo iban a absolver o lo iban a absolver porque no tenía nada, porque no se hizo nada de ese instrumento del delito. ¿A qué voy? Me hubieran facilitado mi trabajo si esa prueba existiera y si un perito en genética forense me dice, sí, es el perfil de las dos víctimas y es el perfil de él, automáticamente con eso yo tenía para que para donde te hagas me digas que no estuviste ahí. Si el vecino te vio momentos posteriores, si en ese instrumento únicamente hay perfil tuyo y de las dos víctimas, si yo ya tengo las referencias de todo lo demás como aconteció, ¿para dónde? No hay para dónde. Y es ahí donde hablo de ese conocimiento científico, que no basta con un conocimiento empírico, sino que realmente yo debo de demostrarlo. Ya punto y aparte del tinte de la charla y ante la pregunta que me hace la compañera, ¿lo condenaron? Sí, lo condenaron. ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, por una parte, con apoyo de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se le quitó la menor a la abuela materna
paterna y se mandó con la abuela materna, perdón. O sea, se mandó con los abuelitos de la mamá. ¿Para qué? Pues para efecto de que la niña dejara de tener esa influencia de la abuelita paterna de que no participara en el proceso, aunado a que a diversas valoraciones que se le hicieron, la menor estaba afectada. Después del hecho nunca se le dio un tratamiento psicológico, entonces la niña ya tenía un retraso de 2 años. Y no había cerrado como ese ciclo de perdí a mamá, la mató papá, y para ella su mamá estaba de viaje, o sea, te evadía el tema, te decía otras situaciones que no, entonces se hacen valoraciones, nos percatamos de esta parte, se da la intervención a Procuraduría, Procuraduría dicta unas medidas, esas medidas las notifica el juzgado familiar las ratifica y le quitamos la niña a la abuelita paterna, se las damos a los abuelitos maternos, obviamente durante todo este tiempo con tratamiento al que se sometió a la menor. Y sí, ya cuando la niña estaba con los abuelitos maternos, declara y dice todo tal cual como había pasado. Y por otro lado, a los papás y a los tíos del imputado se hizo por ahí un incidente de proporción de derechos, en el sentido de que el artículo que da la abstención de declarar cuando eres familiar, debía de dejarse inaplicado, o sea, no debería de aplicarse el caso en concreto. ¿Por qué? Porque no estaba en juego derechos del imputado con derechos de la víctima. Lo que estaba en juego era un derecho de un testigo contra el derecho de la propia víctima. ¿Sí me explico? Derecho a un testigo, que era un derecho establecido en un código como nacional. si estuvieran ocultando información, ¿no? Sí, o sea, y que al final de cuentas, esto apegado al interés superior de la niñez, pues obviamente el artículo como tal debería de inaplicarse, el artículo primero constitucional y toda esta parte de derechos humanos. Se obliga a los tíos, a los papás a que declaren, obviamente, declaran todo menos que ellos vieron al imputado cuando se salió y así, y dijeron que pues eso ellos no lo habían dicho, que se lo puso la policía y la típica, ¿no? Sabíamos que en ese extracto pues iban a mantener en su postura, entonces no dijeron otra cosa más que eso. Pero bueno, acá lo que resultó importante es que la menor sí declaró, y como ella fue un testigo presencial y se sostuvo en todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ocasión, obviamente por la edad, pues no te da fechas exactas, no te da horas exactas, pero sí te hace una referencia en cuanto al tiempo, en cuanto a la hora, y toda la mecánica en cómo el hecho sucede, sí lo dice tal cual. Entonces ahí, al final de cuentas, pues sí, lo condenaron. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si la juez no nos hubiera dado la oportunidad de suspender el juicio para que se hicieran estas valoraciones, de estar prorrogando audiencias, ¿sí? O sea, porque la defensa también argumenta, a ver, espérate, es que el juicio se puede suspender por 10 días, tú ya te fuiste más allá de esos 10 días, bueno, es que ya no es una suspensión, es un diferimiento y así. O sea, fue mera estrategia procesal, que al final de cuentas todavía no crea, y estamos en duda porque ya se apeló y la sala confirma, al menos aquí ha estado. Pero ¿qué pasa si se amparan? Entonces a lo mejor en el amparo pueden decir, bueno, es que sí, o sea, rompiste con los términos del proceso. Si los vemos de forma legalista o estricta, ¿no? ¿Y ahí qué va a pasar? Pues vamos a traer todo abajo, o sea, ¿sí me explico? Pero tienes que pasar por todo ese calvario para obtener un resultado positivo. Que reitero, ¿qué hubiera pasado si tengo un dictamen en genética donde me diga que sí está también el perfil de él ahí, porque yo ya lo tuve y se acabó? O sea, nos evitamos todo esto. ¿Por qué no se hace? Por eso. Porque después de la vinculación creemos que ya tenemos todo, no vamos más allá, no nos basamos en un conocimiento científico. ¿Y qué va a suceder? Pues al final de cuentas lo que vamos a obtener es una sentencia absolutoria y no una sentencia condenatoria, que al final de cuentas ¿a quién perjudica? Pues a la propia víctima, al ofendido, y en consecuencia pues a la sociedad en general, porque tú representas los intereses sociales, no nada más de una persona en concreto. ¿Y qué va a ser el resultado? Pues esto, que ya no vamos a tener manera de traerlo atrás. Digo, en este caso se pudo lograr, pero ha habido también supuestos en los que no se logra. Y aún haga circo, maroma y teatro, no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque es insalvable.
porque ya no hay manera de poder tú determinar situaciones que son ajenas ya a esta etapa procesal. En un juicio, ustedes saben, ya no se puede agregar nada, o sea, ya no es así como que, espérame, voy a subsanar, espérame, voy a hacer, no, porque eso fue hasta la etapa de investigación. Antes de hacer ese cierre de investigación, yo ya debí de haber agotado todos mis actos. ¿Con qué? Pues para la finalidad de llegar a un juicio con una carpeta bien integrada, completa, y reitero, y me van a decir, ay, maestra, conocimiento científico. Eso es la clave, así de sencillito. ¿Y por qué? Pues por la carga de la prueba, chicos. O sea, hay una carga de la prueba que está desde un aspecto constitucional y no podemos negar esto. Aunado a que los derechos que tiene el imputado por conductas de defensa, pues son más. Y es bien sencillito, es más fácil destruir que construir. Construir, pues desde que pongo los cimientos, levanto mis muros, pongo mi techo y demás. Y destruir, pues nada más contrato una máquina y viene y me derrumba todo. Lo mismo sucede en ámbito penal. Tú, fiscal, tienes la obligación de ir armando todas tus piezas en base a tu teoría del caso, pero la defensa puede llegar y decir, mira, aquí en este pequeño espacio te equivocaste, no lo hiciste y vámonos. Y se acabó, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es el punto? Porque viene la otra postura o la otra perspectiva que hablamos sobre este tema. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué perspectiva tiene la sociedad de la institución llamada Fiscalía, llamada Ministerios Públicos, ya erróneamente, pero que así se le denomina? ¿Cuál es esa postura? ¿Qué han escuchado ustedes cuando dicen, es que la Fiscalía no sirve para nada, no hace nada, todos salen en libertad, no hacen su trabajo, etcétera? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por una parte, que muchos extractos o muchas áreas de nuestra sociedad no conocen el Código Nacional. O sea, no tienen conocimiento de qué pasa de este lado, porque no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo ahorita les puedo hablar, por ejemplo, de un asunto y dicen, ay, pues sí, bien fácil. Pero ahora nos enfrentamos con los otros retos que, si bien ya no son procesales, sí son administrativos, sí son humanos, sí son económicos. ¿En qué sentido? Que nos hemos convertido en algunas ocasiones en aquel servidor público olvidado. Y no hablo yo nada más como fiscal, también podemos acá, por ejemplo, compañeros que tengo aquí, los policías. Lo mismo sucede. ¿Y por qué? Porque no hay personal, porque en el caso en particular muchas veces no hay los recursos administrativos, llámese equipo, llámese vehículos, llámese hasta hojas de papel, si ustedes quieran, tinta para las impresoras. Laboratorios que tenemos, a veces se les acaban los químicos, a veces las máquinas ya no funcionan, a veces no hay cartuchos, no hay casquillos para un dictamen de balística. O sea, y ese es el otro reto. Tenemos por una parte un reto jurídico, legal, constitucional, que es lo que hablábamos ahorita, y que esta es la perspectiva que yo les puedo compartir, pero por otro lado también tenemos esa perspectiva o ese reto institucional, que realmente nos han olvidado en ese sentido. Que sí, se siguen haciendo esfuerzos en el contexto de dotarnos de equipo, de dotarnos de lo que necesitamos para llevar a cabo nuestro trabajo, pero en ocasiones no es suficiente. ¿Por qué? Porque van a existir mesas, van a existir ministerios públicos encargados de llevar a cabo una investigación que no tienen una carpeta, o 2 o 10. O sea, a lo mejor hay mesas que en un fin de semana les llegan hasta 40 carpetas nuevas. Cada semana con semana son 30 carpetas nuevas, si no es que más. Entonces, imagínense cómo yo me tengo que dividir, pues para darles a todas esas personas un acceso a la justicia. Y donde a lo mejor soy yo solito como titular de esa mesa. ¿Cómo le voy a hacer? Voy a empezar a dividir trabajo con mi personal, sí, pero ¿cuál personal? Si nada más tengo 2, 3 personas que me apoyan y es todo, ¿no? Entonces, eso es lo que venimos nosotros ya a hablar de un segundo reto ya social, y que reitero, muchas veces es muy criticado, pero no nos ponemos a ver más allá y ponernos en el zapato o en los zapatos del otro. Porque sí, también después salen las notas muy bonitas de que se catearon y de que vincularon y una orden de aprehensión y una sentencia condenatoria, sí, pero ¿qué hubo atrás de todo eso?
qué esfuerzos tanto del Estado como del personal, como de la institución administrativa existen para poder darle a una persona un acceso a la justicia, que no es cualquier cosa, porque al final de cuentas, nosotros podemos verlo así, bueno, pues hasta que hicieron algo, felicidades, ajá, pero volvemos a lo mismo, el desconocimiento de la ley es lo que nos lleva en su momento a juzgar sin estar del otro lado. Y entonces aquí hablamos que pues debemos de sensibilizarnos, debemos nosotros de poner de nuestra parte y saber que no es fácil. Y ojo, no es fácil nada más por esta parte administrativa, social, humana, sino que tampoco es fácil por la parte jurídica o legal de la que hemos estado hablando para poder ustedes sostener un proceso penal que al final de cuentas venga a repercutir en una sentencia condenatoria. ¿Hay errores de la fiscalía? Sí. ¿Hay errores de policías? También. ¿Hay errores de jueces? También. ¿Hay errores de defensores? También. Entonces, ¿el sistema funciona o no funciona? Respuesta muy particular y personal, el sistema sí funciona. El sistema ahí está en el código y para mí sí funciona. ¿Qué nos falta? Que los operadores nos capacitemos, que los operadores empecemos a ver más allá de que no es para mí, es para otra persona. O sea, no, ser egoístas, que nos comportemos de manera que, bueno, pues es que es otra persona, o sea, no es mi vida, no es mi familiar, no es mi libertad, no es nada, no importa, tener esa sensibilización. ¿Hacia qué? Hacia la sociedad. Que los operadores realmente nos basemos en eso que nos faculta el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues para actuar y no seguir con malas prácticas y no seguir con que, fíjese fiscal que traigo 2,000 pesos y me da copias. Fíjese fiscal que pues bueno, voy a declararlo y lo voy a torturar. Fíjese, sí me explico, o sea, esas malas prácticas ya de plano que sí tenemos que estarlas erradicando. Que igualmente los operadores, llámese defensa, pues ya no se pongan a inventar testigos, que realmente sean testigos reales. Aun cuando la defensa no tenga la carga de la prueba, pues también tiene su propia teoría del caso y que necesariamente va a ser contraria a la de la fiscalía. Y también debe de ser honesto en su actuar. Y así podemos hablar, digo, es un reto muy, muy grande poder erradicar todo esto por completo, pero ¿de quién depende? De los operadores. Si en algún momento formamos parte pues de esa institución, debemos de empezar cambiando todos esos aspectos que no están funcionando. Y no por mí, no por ti, sino por toda la sociedad de la que formamos parte y que al final de cuentas y que nosotros cuando es que se metió a mí y ya está en libertad. A ver, espérate, porque está en libertad. Fue una medida cautelar la que le dejó enfrentar su proceso en libertad. El Código Nacional lo establece, o fue porque el fiscal no hizo nada, porque lo primero es que la fiscalía no hizo nada, es que la fiscalía no lo dejó ahí. Espérate, es que la prisión preventiva ya no es como que la única forma en que la persona va a enfrentar su proceso, es la última opción, puede enfrentarlo en libertad y eso tú debes de saberlo, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones también nos falta que la sociedad las conozca y vea de este lado todo lo que nos enfrentamos y que realmente se sensibilice con nosotros, que no es nada más la parte de no hacer nada, sino que no podemos hacer todo. Creo que es la parte o la forma correcta de decirlo, ¿sale? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta con todo esto? Los que tengo por acá. Yo tengo una pregunta, como le comentaba, Dígame. no soy abogado, pero dentro de todas estas etapas que nos mencionó, hay términos de tiempo, por ejemplo, para vincularlo, el fiscal, digo, Ministerio Público, el fiscal, tienen términos de tiempo. Yo soy, estoy del lado de comercio exterior, y nos dan, dentro de la ley de aduana, todo eso sí nos dan términos y periodos. Dentro del proceso penal, ¿hay términos? Perdón mi duda, disculpe. Sí, no, claro que hay términos, desde luego que hay términos, precisamente partiendo de esta continuidad de la que hablábamos, pues tenemos tiempos ya establecidos por el Código Nacional. Por ejemplo, hablando en etapa de investigación, de que el fiscal tiene conocimiento de la noticia criminal a la audiencia inicial,
que es la primera audiencia que divide mi etapa de investigación, el fiscal tiene, si es con detenido, o sea, si tuvo conocimiento de noticia criminal con detenido, 48 horas para decidir si va a esa audiencia inicial o no va a esa audiencia inicial. El punto es de que si no hay detenido, no tiene un término. Ojo aquí, no tiene un término, pero esto no implica que no vaya a hacer nada. Debe de promover o puede promoverse un amparo. ¿Por qué? Por el acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial y demás, y que ese derecho humano pues está siendo vulnerado. ¿Cuál amparo? Amparo indirecto. Obviamente, si usted ve que ya pasó un año y el fiscal no ha hecho nada, pues puedo promoverlo para que el juez de distrito le diga, a ver, fiscal, ya apúrate, ¿sí? Y aquí pasa algo muy peculiar. Un amparo, por en la mayoría de las ocasiones, puede ser un poco tardado. Tengo otra opción. ¿Cuál opción? Ir ante un juez de control. O sea, aun cuando todavía no existe una audiencia inicial, yo ya puedo ir con el juez de control a chismearle y decirle que el fiscal no ha hecho nada. Y el juez de control puede obligarlo y darle un término. Y decirle, fiscal, te doy 15 días para que decidas si vas a ejercitar la acción penal a través de la audiencia inicial o vas a archivar tu asunto. ¿Sí? ¿Y qué va a decidir? Bueno, pues ya va a tener ahí el tiempo y es más rápido porque la audiencia te la fijan en 48 horas. Y ahí el juez de control determina esta parte y lo obliga. Después de la audiencia inicial, tengo un plazo de investigación complementaria. Ese plazo de investigación complementaria puede durar de 2 a 6 meses, máximo. ¿Quién va a decidir cuánto tiempo? El juez. ¿En base a qué? A lo que las partes le argumentan. ¿Qué pasa? El fiscal debe de sostener para qué necesita el tiempo. No nada más decir, su señoría, quiero 3 meses. Y el juez le va a decir, sí, 3 meses. No. Quiero 3 meses porque voy a entrevistar a 2 testigos, porque me falta un dictamen de genética, porque voy a ver cuánto es la reparación del daño, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es el tiempo que se da, máximo 6 meses, nunca puede rebasar los 6 meses. Viene el cierre de investigación. Después del cierre de investigación son 15 días. ¿Para qué? Para dar pauta a la siguiente etapa, que es mi etapa intermedia. Durante esos 15 días, presento un escrito que se llama acusación y después de ese escrito de acusación son 13 días para que la defensa y el asesor jurídico presenten sus propios escritos de ofrecimiento de pruebas. Ya que están estos 3 escritos, el juez tiene la obligación que desde que se presentó acusación y contando ya esos 13 días, debe de dar fecha para la siguiente audiencia, que es una audiencia intermedia, cuyo término no puede rebasar los 40 días. O sea, ya contando los 3 que ya tienen acá las partes, entonces prácticamente le quedarían 27. Después de la audiencia intermedia, termina con un auto de apertura a juicio y una vez dictado ese auto de apertura a juicio, tiene máximo 60 días para dar fecha para que el juicio se desahogue. Y ya ahí, pues lo que dura el juicio ya es continuo, diario, hasta que termine. Entonces, si se fija, ya contado todo, pues es precisamente ¿para qué? Para efecto de que no pueda llegar a rebasar el año del que hablábamos dentro de la Constitución y que entonces existe esa celeridad procesal. Excelente, híjole, muchas gracias y felicidades. Sí, de nada. Excelente ponencia. Y Gracias. mis respetos por tanto conocimiento. Gracias. No, ¿de qué? Gracias a usted. Chicos, ¿alguna otra duda, otra pregunta? Yo sí, licenciada, agradecerle. Para mí es un honor, es un placer tenerla siempre cerca conmigo y cada que pueda y que me inviten, aunque sea clandestinamente, aquí la voy a estar viendo. Sabe que la quiero. Muchas gracias, compañerita. Gracias. Muchísimo. Nos vemos ahorita. Nos vemos en un ratito ya. Más del otro lado. Pero si me permite y si va a estar continuamente, la verdad es que no sabía si podía ser extensa la invitación. Yo hubiera querido invitar pues a los colegas, a más compañeros, etcétera, pero si va a estar usted, me gustaría saber si puedo ser invitada en unas futuras sesiones. Aquí voy a estar, aunque esté así casi saliéndome de bañar y así sin maquillar y todo, pero aquí voy a estar. Felicidades, la verdad,
la aprecio, la quiero muchísimo. Y gracias por tanto, me volví a sentir otra vez, que mira, hasta sentimiento me da. Me volví a sentir otra vez como si estuviera en la universidad viéndola. La quiero y la extraño muchísimo. Gracias. Muchas gracias, compañerita. Gracias. Igual saben que es un placer. Realmente no sé si vayan a existir otras oportunidades también ya de estar aquí en esta plataforma, pero si me vuelven a invitar, pues con todo gusto aquí estaré presente con algún otro tema, ya viéndolo más a fondo. Digo, ahorita lo hablo así como de, bueno, esto y el proceso y así, y me voy súper rápido, pero pues ustedes saben ya, los que están acá, que han sido mis alumnos, pues que esto nos llevó cuatrimestres incluso de estarlo desarrollando etapa por etapa y qué es y cómo se hace y así. Pero pues obviamente ahorita aquí en 2 horas yo no puedo explicarles todo lo que implica el sistema penal, y me voy por situaciones como muy concretas, muy específicas, y lo que me interesa pues es aterrizar y que capten a lo que quiero llegar con esta idea, sobre todo pues los retos, ¿no? Lo que tenemos ya del día al día, y pues igual es un gustazo también compartir con ustedes y sobre todo pues que ya los conozco, ya sé acá cómo son y todo, y sí nos da como más confianza el compartir el conocimiento, ¿sale? Nos vemos en un ratito igual, compañerita. Los demás chicos, ¿alguna otra duda, pregunta? Yo, licenciada, en relación al sistema, ¿hay reformas nuevas o ahorita no ha habido? Ok, reformas hasta el momento, no hemos tenido reformas. Han existido ya criterios jurisprudenciales, como tesis aisladas, donde todavía no tienen carácter obligatorio, pero que sí han sido novedosas atendiendo a la dinámica del proceso, y pues que ahora sí estamos entrando a esta 11ª etapa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya nos habla del sistema de precedentes, o sea, ya no son jurisprudencias, ya son precedentes, y esos precedentes pues hay que empezar a estudiarlos, porque todos los precedentes ya se vuelven obligatorios. ¿En qué sentido han existido esos precedentes? ¿Sobre qué tema? Sobre los siguientes. Uno muy reciente, compañero, es relativo a la suspensión condicional del proceso como salida alterna. Si se acuerda por ahí cuando hablábamos de este tema, uno de los requisitos de la suspensión condicional del proceso era que la media aritmética no rebasara los 5 años de prisión para poder acceder a esta terminación, a esta salida alterna, perdón, ¿no? ¿Qué viene ya a decirnos la Corte? Bueno, la Corte fue un tribunal colegiado, reitero, es aislada, no es jurisprudencia, y este tribunal colegiado nos dice que para poder nosotros computar esa media aritmética no debemos de basarnos en la clasificación jurídica con agravantes o atenuantes, sino que debemos de basarnos en el tipo base. Y entonces, ¿a qué nos da pauta esto? Bueno, a que ya va a existir la posibilidad de que otros asuntos de delitos, a lo mejor que nosotros en su momento decíamos, no procede la suspensión, ya va a proceder. ¿Cuál es el criterio que van a estar tomando los jueces? Por ejemplo, hemos tenido asuntos de robo calificado, donde la defensa ha aplicado este criterio. Usted sabe, robo calificado con violencia, le dice de 6 años a 20. No, de 6 a 15. Entonces, si lo sumas, son 21. La mitad, ¿cuánto es? Pues son 10 años, 6 meses, ¿no? Y de automático, si lo vemos en la literalidad del código, dice, pues no procede, porque la media aritmética me rebasa mis 5 años. Pero ya con esta tesis, si le quitamos la calificativa de que es con violencia, nos vamos a ir entonces a establecer que si leemos nuestro código en un robo simple, la pena me dice que es de 3 a 6 años, creo. Entonces, si 3 más 6, ¿cuánto es? 9. Dividido entre 2, 4 años, 6 meses. Ah, entonces sí, suspensión, vámonos. Salida alterna, y se aplica, ¿sí? Por ejemplo, o sea, ese es el criterio que aquí en Manzanillo, atendiendo esa tesis, se está implementando. Pero ha habido otros jueces, otra juez de aquí de Manzanillo que pretendió la defensa aplicarlo, pero ahora en un delito de abuso sexual contra un menor de edad. Y ahí le dijo, ¿sabes qué? No procede. ¿Y por qué no procede? Ah, porque es una tesis aislada, porque la dictó un tribunal colegiado que no es de nuestro circuito, porque no comparto yo ese criterio, no lo voy a aplicar.
y porque el propio Código Nacional, como efectos de la vinculación, es dar pauta a las salidas alternas. Entonces yo interpreto que debe de ser por el delito que haya quedado en la vinculación. Y fue un abuso sexual contra un menor y la pena es superior y no cumple con el requisito y adiós. ¿Sí explico? Ese es un criterio, por ejemplo, ahorita muy novedoso que apenas pues estamos implementando, que en el caso en particular, ¿qué va a suceder? Pues no va a suceder más que otra cosa, que van a estar apelando, que van a estarse amparando y que al final de cuentas va a llegar el momento en que va a causar un precedente, ya sea porque se confirme ese criterio, porque existe otro en contrario y porque al final vaya uno que ya sea el firme y que tenga que ser aplicable de forma obligatoria. Otro tema que tenemos también ahorita a través de ejecutorias de amparo, estas no son tesis, pero sí han sido ejecutorias de amparo y pues que de igual forma son orientativos, no obligatorios, es el tema relacionado a la incorporación por lectura. No sé también si por ahí recuerdan que durante el juicio era la única manera para poder incorporar el dicho de una persona por lectura, es decir, que la persona no vaya directamente a declarar ante el tribunal de enjuiciamiento, sino que su dicho se incorpore leyendo lo que dijo en su momento y que obre en la carpeta de investigación, era que la persona haya fallecido o que se desconozca su paradero siempre y cuando fuga o esa falta de su presencia en el juicio sea atribuible al acusado. Entonces, en ese contexto, la Suprema Corte, a través de una ejecutoria de amparo, ha señalado que las únicas dos momentos para poder incorporar por lectura ese testimonio es una, que se le haya dado la oportunidad a la defensa de entrevistarlo antes de, ¿cómo se dice? Antes de la vinculación al proceso. Que antes de la vinculación al proceso la defensa haya tenido la oportunidad de llevar a cabo esa entrevista con la persona que se pretende hacer la incorporación. Y segundo, que no sea el único medio de prueba en el que se sostenga la responsabilidad penal del acusado, es decir, que tenga otros datos que sustenten su responsabilidad y no únicamente se base en el dicho de esa persona que usted pretende incorporar por lectura. Y debe de darse uno u otro supuesto para que el juez permita que se incorpore a través de este incidente, ¿no? Ese es otro criterio. ¿Y qué otro? Pues hasta el momento creo que es el único. Por ahí había otro también así muy novedoso que creo y recuerdo que sí se los comenté en clase, relativo a que la defensa no está obligada a recabar registros de la información, es decir, no está obligada a recabar actas de entrevista, no está obligada a recabar actas de inspección ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque esa obligación, de acuerdo al 217, únicamente le corresponde a la Fiscalía y a los policías, y que en consecuencia durante la etapa intermedia bastaba con que la defensa en su contestación de acusación pusiera los nombres de las personas que va a llevar a juicio, es decir, Juan Pérez, María López, pero nunca te doy a ti el acta de entrevista donde viene la declaración de esas personas, porque yo como defensa no tengo esa obligación. Y nada más llega a la audiencia de juicio, llevo a Juan Pérez, llevo a María López y allá voy a obtener la información que necesito, pero yo no te voy a dar un registro previo de lo que esa persona me dijo porque no tengo la obligación, de acuerdo al 217. Y esa sí es ya jurisprudencia. Entonces, en ese contexto, reitero, más que reformas al código, son situaciones o interpretaciones que ha hecho tanto la Suprema Corte como los tribunales federales en diferentes puntos o rubros del propio proceso que han sido novedosos y pues que vienen ya teniendo o estableciendo cómo vamos a estar actuando dentro de esas situaciones. ¿Sale, compañerito? Sí, muchas gracias. Ok, bien, chicos, ¿alguien más? ¿No? Ok, bueno, chicos, pues es un placer, mucho gusto. En el caso del compañero Juan por acá, que no tenía el gusto de conocerlo, ya los demás ya los había tenido en algún momento dentro de las aulas. Y gracias por la invitación también, licenciada. Y acá el compañero José, que fue el que me dijo que si quería y así, dije, bueno, pues sí, vamos. Es lo que me encanta a mí también, andar acá impartiendo charlas y demás, pero gracias. Igual estamos a la orden para cualquier cosa. Maestra, pues muchísimas gracias. ¿Me podría regresar el host, por favor, para hacerle
Claro. Compartir pantalla, por favor. Sí, sí, sí. Ahí voy, ¿eh? Sí, claro. Listo. Perfecto. Maestra, pues le agradezco mucho el haber estado con nosotros. Le quiero proporcionar su, ay, perdón, aquí no era. Era su reconocimiento por Muchas haber gracias. por haber estado con nosotros. Ascar Camacho Ramírez y Asociados le otorga el siguiente reconocimiento por haber participado con nosotros como ponente en nuestra primera semana del aprendizaje. Pues bueno, el maestro Rubén ya cumplió un año con su despacho y quiso hacer este regalo al público. Como podrán notar, pues tuvimos pocos, pero esta clase se queda grabada y la compartimos. Entonces, muchas personas lo van a ver. Ya si tienen dudas, pues ya le estaré comentando, le estaré llegando todas sus dudas. Y maestra, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Un gustazo. Que tengan un bonito fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Que tengan bonito fin de semana, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. tardes.